Buenas tardes, soy la profesora Tania Salas del curso de Introducción a la Biología 1. El día de hoy vamos a tratar la clase de glucólisis y ciclo de Krebs. Entonces vamos a empezar a describirla. Vamos a empezar diciendo que la respiración celular es una función acumulativa de tres mecanismos o tres etapas metabólicas, ¿no? En esta ocasión vamos a explicar la glucólisis, ¿no? Seguido del ciclo de Krebs o el ciclo también del ácido cítrico, y posteriormente en otra clase vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Estos pasos son muy importantes para que la célula, ¿no? Como hemos estado comentando, produzca ATP, ¿no? Porque al final la célula necesita realizar trabajo celular, ¿no? Entonces la única manera de tener esa energía necesaria para que la célula produzca ATP es mediante esta serie de pasos que vamos a poderlos estudiar. Entonces, como ven acá, la glucólisis es una etapa, o sea, es un proceso complejo. Si lo vemos desde el punto de vista químico y bioquímico, es una serie de etapas y procesos que son mediados por enzimas. Son procesos catalíticos mediados por enzimas. Entonces, para que la glucosa sea rota o disgregada en moléculas más simples, va a necesitar, por lo menos, en este primer paso, 10 enzimas diferentes. Cada una de las enzimas son específicas para cada sustrato. Entonces, una enzima, por ejemplo, la enzima 1, que es la hexoquinasa, no podría intervenir en el paso 7, por ejemplo, porque cada una de estas enzimas trabaja de manera específica. Entonces, tenemos el panorama general de la glucosa, como lo hemos estado viendo, ¿no? Entonces, la glucosa, ¿no? Para que pueda tener el primer paso, para que pueda dar el primer paso de ruptura de glucosa 6-fosfato, va a necesitar la presencia de una molécula de ATP. Entonces, ese ATP que se ha generado por mecanismos de glucólisis, ciclo de Krebs y respiración celular, finalmente también va a ser utilizado para dar el primer paso, que es la ruptura de esta molécula de glucosa que ingresó a la célula. Entonces, esta enzima, que es la hexoquinasa, necesita una molécula de ATP para transformar la glucosa a glucosa 6-fosfato. Y luego la glucosa 6-fosfato va a pasar a glucosa 6-fosfato, también catalizada por una enzima denominada fosfoglucosa isomerasa. El siguiente paso, que es el paso de la fructosa 1,6 bifosfato, también es mediada por una enzima que también necesita la presencia de una molécula de ATP. Y vamos a ver que a partir de la fructosa 1,6 fosfato, esta vía se va a dividir en dos ramas, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener, ¿no? La aldolasa va a intervenir o va a romper la fructosa 1,6 fosfato en dos moléculas. Luego lo vamos a ver de manera más detallada. Entonces nosotros tenemos que pensar que a partir de la fructosa 1,6 fosfato, la glucólisis va a tener como si estuvieran caminando dos cadenas juntas. Es por eso que cuando hacemos el balance energético se multiplica por 2, porque todo lo que se produce a partir de ese momento, ¿no?, es multiplicado por 2. Pero por cuestiones de estudio solamente vamos a estudiar a una de las cadenas que finalmente va a llegar a piruvato. Pero en sí, la glucosa se va a descomponer en dos moléculas de piruvato, ¿no? Solamente vamos a estudiar una cadena o una sola molécula de piruvato. La glucólisis, dice, y el ciclo de Krebs son vías catabólicas, ¿no? Vías catabólicas que van a descomponer a la glucosa en moléculas más simples. Entonces, la glucólisis, todos estos procesos tienen su ubicación dentro de la célula, ¿no? No todas se van a desarrollar o se van a producir en el mismo lugar. Por ejemplo, la glucólisis, una vez que la glucosa ha ingresado a la célula, la glucólisis va a ocurrir en el citoplasma o en el citosol de la célula, ¿no? Esta hidrólisis de la glucosa, como hemos dicho, en dos moléculas de piruvato. Luego, esa molécula de piruvato va a ingresar a la mitocondria, donde se va a desarrollar el ciclo de Krebs, ¿no? Donde esta molécula de glucosa va a completar la degradación
desde el piruvato a CO2, ¿no? Entonces prácticamente el piruvato es la glucosa aún no degradada completamente, ¿no? Entonces, como piruvato va a ingresar a la mitocondria, donde se va a desarrollar el ciclo de Krebs y va a completar su degradación. Luego, ambos procesos van a incluir reacciones de oxidación y reducción, o las famosas reacciones redox, ¿no? Entonces, en estas reacciones redox participan, ¿no?, muchas enzimas, ¿no? Muchas enzimas. Todo proceso es catalizado por una serie de enzimas. Por ejemplo, la participación de las deshidrogenasas para que transfieran electrones desde sustratos, ¿no?, al NAD, por ejemplo, para formar el NADH. Habíamos dicho que el NAD son los aceptores de estos electrones para que puedan ser transferidos. Pero para que ellos puedan coger esos electrones, necesitan la intervención de ciertas enzimas. Y una de esas enzimas es las deshidrogenasas. Luego vamos a estudiar la fosforilación oxidativa, ¿no? En la fosforilación oxidativa, o también llamada la cadena transportadora de electrones, se va a dar por una serie de pasos sucesivos hacia el oxígeno para formar finalmente agua. La energía liberada se va a usar para formar ATP. Entonces, el 90% de la formación de ATP de una célula se va a dar finalmente en la fosforilación oxidativa y solo el 10% se dará en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, ¿sí? Acá tenemos, ¿no?, una visión general de este proceso de respiración celular, donde tenemos a la glucólisis que se está desarrollando en el citosol de la célula, ¿no? Es la ruptura de la molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato. Este piruvato, ¿no?, va a ingresar finalmente a la mitocondria para completar su degradación mediante el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿sí? Y posteriormente, una vez terminado el ciclo de Krebs, estos electrones van a ser transferidos, van a ser transportados por estas moléculas acarreadoras, que son los NADH o también los FADH, vamos a ver posteriormente, para que finalmente, ¿no?, se dé la fosforilación oxidativa mediante el transporte de electrones y la quimiosmosis, ¿no?, o lo que se llama la quimiosmosis del ATP, donde se va a formar finalmente las moléculas de ATP restantes, ¿no?, o la mayor cantidad de moléculas de ATP restantes. Entonces, todos estos procesos los vamos a ver de manera detallada en la siguiente diapositiva. Entonces, en primer lugar, la membrana interna, por ejemplo, de la mitocondria. Sabemos que la glucólisis se desarrolla en el ciclo de Krebs. Las mitocondrias tienen sus crestas mitocondriales, tienen membrana externa, tienen membrana interna. Entonces, todos estos procesos tienen también su lugar específico en el interior de la mitocondria. Por ejemplo, la membrana interna de la mitocondria es el sitio donde se va a desarrollar la cadena transportadora de electrones y el lugar donde se va a dar la quimiosmosis del ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa es responsable, como habíamos comentado, de casi el 90% del ATP que es generado en este proceso denominado respiración celular. Ahora, el resto del ATP se va a formar en la glucosa, en la primera etapa, ¿no?, cuando de la glucosa pasa a piruvato, vamos a generar moléculas de ATP. Y el ciclo de Krebs también por un proceso denominado fosforilación a nivel de sustrato. El ATP que se forma tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis es diferente a lo que vamos a ver en el proceso de la cadena transportadora de electrones. Aquí, el paso de la formación del ATP va a estar mediada por enzimas. Como hemos visto, cada paso dentro del ciclo de Krebs y dentro de la glucólisis son mediados por enzimas. Entonces, la formación del ATP se va a dar justamente por procesos enzimáticos, ¿no? Entonces, esta enzima, ¿no?, va a ayudar a este sustrato que
adicione del ADP, adicione su fósforo inorgánico para que finalmente salga el producto con la síntesis de una molécula de ATP. Entonces, cuando una enzima, por ejemplo, transfiere un grupo fosfato, en este caso, desde un sustrato al ADP, es donde se va a formar el ATP, en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. De esa forma, vamos a obtener moléculas de ATP, ¿no? Ahora, por cada molécula de glucosa degradada, CO2 por ejemplo, y agua, en la respiración, la célula sintetiza cerca de 38 moléculas de ATP. Ese es el balance general de la glucólisis, 38 moléculas de ATP, la mayoría generadas en la fosforilación oxidativa. Ahora, la glucólisis ocurre en el citoplasma y va a desarrollarse en ausencia de oxígeno. O también se puede denominar una reacción anaeróbica. Entonces, la glucosa, ¿no?, que contiene 6 carbonos y 2 hidrógenos, se va a oxidar parcialmente en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque aún el proceso no está terminado. Aún necesita ingresar a la mitocondria para que siga siendo degradado hasta su producto final. Entonces, este proceso se da en toda la célula. Todos los intermediarios entre glucosa y piruvato están fosforilados y están mediados o están catalizados por enzimas, cada uno de los pasos. Ahora, la glucólisis, ¿no?, consta prácticamente de 2 fases. Una primera fase es la que se denomina la fase de inversión energética. Es por lo que en esta primera fase la glucólisis va a consumir ATP. Necesita ATP para que pueda arrancar este proceso. Y la siguiente fase, que es la fase 2, es la fase de compensación de energía, porque prácticamente el ciclo termina generando moléculas de ATP. Todo este proceso se da en 10 pasos, ¿no? Son 10 pasos sucesivos hasta formar 2 moléculas de piruvato, cada uno catalizado por una enzima diferente. Entonces acá tenemos el esquema más detallado del proceso de glucólisis. En esta primera fase, como lo hemos dicho, la fase de inversión de energía, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato por la fosforilación que es fosforilada por una enzima denominada hexocinasa, que va a transferir un grupo fosfato del ATP al azúcar. Es por eso que necesita ATP para poder fosforilar, ¿no? Es por eso que ahí tenemos nuestro primer ATP gastado, ¿no? Es por eso que se llama fase de inversión de energía. Luego, la glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 6-fosfato por intervención de otra enzima denominado la fosfoglucoisomerasa, ¿no? La fosfoglucoisomerasa hace que la glucosa 6-fosfato pase a fructosa 6-fosfato. Pero la fructosa 6-fosfato, ¿no?, necesita también transferir un grupo fosfato. Como necesita transferir un grupo fosfato, ven acá, necesariamente va a necesitar la intervención de otra molécula de ATP, porque ¿dónde está ese grupo fosfato? Ese grupo fosfato lo vamos a encontrar justamente en una molécula de ATP. Entonces, si ese grupo fosfato se ha transferido y por lo tanto el ATP ha pasado a ADP porque transfirió ese grupo fosfato. Luego vamos a tener la fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Aquí es donde este proceso se divide, ¿sí? Porque gracias a la enzima aldolasa, esta fructosa 1,6 bifosfato se va a romper esta molécula en 2 compuestos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero el siguiente paso solamente reconoce la gliceraldehído 3-fosfato.
Entonces prácticamente esta molécula es transferida, ¿no?, por medio de otra enzima a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que las dos van a empezar a caminar juntas. Es por eso que, y van a dar, ¿qué cosa? Piruvato. Pero al final sabemos que la glucólisis me va a dar dos moléculas de piruvato, justamente porque a partir de este punto ya se dividió este proceso, ¿sí? Entonces es una conversión también, es una conversión reversible, porque también ustedes saben que hay muchas reacciones enzimáticas que son reversibles, ¿no? A gliceraldehído 3-fosfato por parte de esta enzima denominada isomerasa. La siguiente fase son la fase de compensación energética. En la fase de compensación energética ya la célula o este proceso ya no va a consumir ATP, ¿no? Ya los pasos que necesitaban ser fosforilados ya quedaron en la fase de inversión energética. Ahora, a partir de acá, la fase se llama fase de compensación energética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aún tenemos más camino que recorrer, ¿no? Seguimos teniendo productos intermediarios que tienen que seguir pasando de un paso al siguiente, mediados también por enzimas. Entonces, teníamos dos moléculas, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos moléculas de gliceraldehído 6-fosfato. Entonces, la enzima triosalfosfato deshidrogenasa va a ayudar a que esta molécula pase a 1,3 bifosfoglicerato, ¿no? En este proceso se da la reducción del NAD positivo a NADH y la adición de un fósforo. Entonces acá la célula empieza ya a ganar la energía necesaria para poder seguir el siguiente proceso. Ahora, el siguiente paso, que es el paso 7, es la conversión de esa molécula de 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, ¿no?, por la adición del grupo fosfato al ADP. Esta es mediada por otra enzima denominada fosfoglicerosinasa. Y la fosfoglicerosinasa, ¿no?, va a hacer que se transforme en fosfoglicerato a 2-fosfatoglicerato, ¿no?, por reducción y catalizada por esta otra enzima denominada fosfogliceronmutasa. Y así sucesivamente, cada paso es mediado por enzimas diferentes hasta el siguiente paso. Aquí en este proceso, ¿no?, como ven, vamos a ver que se ha generado dos moléculas de agua, ¿no? Cuando veamos el balance general de la glucólisis, vamos a ver todo lo que la célula gastó y todo lo que generó. No necesariamente el ATP o la energía, sino también cuánto CO2, cuántas moléculas de agua se han podido generar en este proceso. Y finalmente, el fosfoenol piruvato se va a transformar a piruvato, ¿no? El piruvato, ¿no?, por reacción catalizada por la piruvatosinasa, va a producir más ATP, ¿no? Entonces, en este último paso de la glucólisis, antes de llegar al ciclo de Krebs, también se han formado dos moléculas de ATP. Entonces, si nosotros vemos cuántas moléculas de ATP se formaron en este proceso, vamos a ver que tenemos dos moléculas de ATP aquí y dos moléculas de ATP en el paso 7. Pero como sabemos que es un proceso que está yendo por duplicado, entonces vamos a tener 8 moléculas de ATP que se han formado en este primer paso denominado glucólisis, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el rendimiento neto de la glucólisis por cada glucosa que ha ingresado a la célula? Entonces, por cada glucosa que entra a la célula, ¿no?, si bien es cierto, consume energía en un primer paso que se llama la fase de inversión energética, vamos a tener la formación de más moléculas de ATP en esta siguiente fase de ya compensación energética. Entonces, se van a formar dos moléculas de ATP, dos moléculas de NAD, dos moléculas de piruvato y dos moléculas de agua, ¿sí? Este es el balance general. Y al final vamos a tener el balance ya de toda la respiración celular, donde se forman los 38 ATPs.
La regulación de la glucólisis. Ahora, la glucólisis también no todo el tiempo tiene que darse de una manera descontrolada. Todo proceso celular tiene que ser regulado, como los procesos enzimáticos que se ha visto en la clase pasada, ¿cierto? Hay ciertas enzimas que ya no es necesario que se sigan produciendo en ciertos sustratos, ciertos productos que ya no se necesitan más en la célula. Entonces, estos procesos tienen que ser prácticamente regulados. Entonces, ¿qué es lo que va a activar a la glucólisis? Si la célula necesita, por ejemplo, energía, necesita hacer trabajo, entonces la célula va a empezar a producir energía. ¿Y qué va a inhibir a la glucólisis? Un exceso de energía. Si la célula no necesita más energía, por ejemplo, ya no es necesario que se siga produciendo. Entonces, ese exceso de energía o esa cantidad, ¿no?, de ATP que una célula puede tener o de sobra, por decir así, va a hacer que también se inhiba este proceso. Entonces, todo proceso celular hay que tener en cuenta que no se da de una manera indiscriminada en la célula, ¿no? Todo está regulado bajo procesos químicos. Entonces, igual, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, necesidad de energía, prácticamente la glucólisis se va a desencadenar. Pero si es que no se tiene cantidades, o sea, si tiene ya la célula cantidades suficientes de energía, esa glucólisis va a ser inhibida por otros procesos que van a hacer que ya prácticamente inhibir a la enzima, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos las enzimas, hay ciertas enzimas que tienen un proceso de inhibición, ¿no? O sea, cuando una enzima ya no necesita seguir sintetizando más productos, esta enzima es, como se dice, detenida, ¿no?, por una serie de procesos que ya se conocen. Entonces, de esa misma manera, estas enzimas también son, ¿no?, puestas, como se dice, en stop, para que ya no sigan sintetizando, ya no sigan degradando a la glucosa, ¿no? Entonces, es por eso que todas estas, todo proceso de enzimático, todo proceso de glucólisis, también tiene que ser regulado de acuerdo a las necesidades energéticas de la célula. Pero habíamos dicho que el piruvato aún no es la glucosa totalmente degradada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el piruvato para que complete la ruptura de la glucosa? El piruvato finalmente tiene que entrar al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs. Este piruvato va a ingresar a la mitocondria, ¿no? Acá va a haber, ya hemos visto que de la glucosa a la formación de dos piruvatos hay 10 pasos, ¿no?, todos mediados por el ciclo. Ahora, estas moléculas de piruvato se van a ir por diferentes caminos, ya sea en condiciones anaeróbicas o en condiciones aeróbicas, ¿no? Si tenemos condiciones anaeróbicas, si el último aceptor de electrones va a ser una molécula diferente al oxígeno, entonces vamos a tener, por ejemplo, la fermentación del lactato en el músculo, por ejemplo, en los eritrocitos y algunos microorganismos, ¿no? Acá tenemos productos como, por ejemplo, el yogur, los quesos, etc. Y también vamos a tener la fermentación del etanol en las levaduras, que también nos dan, ¿no?, lo que es en condiciones anaeróbicas, todo lo que es la parte de la fermentación alcohólica, ¿no?, que van a ser productos diferentes. Pero en el caso de que la célula tenga condiciones aeróbicas, ¿no?, condiciones aeróbicas de presencia de oxígeno, este 2-piruvato va a pasar al ciclo de la enzima, ¿no? Va a pasar de 2-piruvato a 2-acetilcoenzima A, y mediante el ciclo de Krebs finalmente me va a dar 4 moléculas de CO2 más agua, ¿no? Esto se va a dar básicamente en animales, en plantas y en muchas células microbianas que tienen condiciones aeróbicas. Vamos a ver qué es lo que pasa en la respiración anaeróbica, que es la fermentación. La respiración celular anaeróbica ocurre en ausencia de oxígeno. No es tan eficiente como la respiración, porque vamos a ver que la cantidad que se produce en una fermentación, la cantidad de ATP que se produce en un proceso de fermentación es mucho menor
que en un proceso aeróbico de respiración celular. Porque habíamos dicho que el 90% del ATP, ¿dónde se produce? En la fosforilación oxidativa. Y como ya el piruvato se fue por otro camino, ya no entró, ¿no?, al camino donde le conducía la fosforilación oxidativa, entonces la célula va a producir menos cantidad de ATP. Entonces, si hablamos de eficiencia, la fermentación va a ser menos eficiente que la respiración celular aeróbica, ya que solamente va a producir 2 moléculas de ATP en comparación de las 38 moléculas de ATP que produce la respiración celular aeróbica. Entonces, pero al menos permite obtener alguna energía a partir del piruvato que se produce en la glicólisis. Pero en cuanto a rendimiento energético, es ineficiente, ¿no? Solamente produce 2 moléculas de ATP. Pero también vamos a tener 2 tipos de respiración anaeróbica, ¿no? Uno es la fermentación láctica y el otro es la fermentación alcohólica. La fermentación es la degradación de la glucosa y la liberación de energía utilizando sustancias orgánicas como aceptores finales de electrones, ¿no? Los aceptores finales de electrones son moléculas o sustancias diferentes al oxígeno, porque la respiración anaeróbica o la fermentación es en ausencia de oxígeno. Entonces, algunos organismos, por ejemplo, algunas bacterias y las células musculares humanas, por ejemplo, pueden producir energía mediante este proceso fermentativo. Entonces, la primera parte de la fermentación es la glucólisis. La glucólisis se da, como se ha dicho, en todas las células. Entonces, así el piruvato se vaya por la vía del proceso de respiración celular aeróbica, por la vía de la fermentación alcohólica o láctica, siempre va a tener un proceso previo que se denomina la glucólisis. La segunda parte difiere según el tipo de organismo, ¿no? Ese camino que toma el piruvato va a ser diferente dependiendo del microorganismo, dependiendo del organismo y dependiendo también de qué célula de nuestro cuerpo realice esa función. Tenemos la fermentación láctica, ¿no? Uno de los pasos del piruvato, uno de los caminos que toma el piruvato después de una glicólisis es el proceso de fermentación. En la fermentación láctica ocurre en algunas bacterias y gracias a este proceso obtenemos productos benéficos, por ejemplo, de consumo humano, como es el yogur, el queso. Sucede también cuando hay deficiencias de oxígeno en el músculo humano. Es por eso que cuando hacemos un trabajo muscular excesivo, ya no hay oxígeno, entonces el músculo empieza a hacer fermentación láctica. Es por eso que ya sentimos cierto tipo de cansancio o dolor a nivel muscular. Entonces acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una molécula de glucosa, ¿no? De la glucosa. Sabemos que la glucosa era la ejemplificación de cualquier tipo de moléculas o de cualquier tipo de alimentos que podríamos consumir. Pero nosotros sabemos que la lactosa, por ejemplo, para que se dé la fermentación láctica, tiene que haber presencia de glucosa, ¿no? Entonces viene la lactosa, ¿no? Es cortado por una enzima y va a disgregarse o va a dividirse en 2 moléculas, ¿no? De glucosa y de galactosa. Esta glucosa es lo que entra a la glucólisis, se forman las 2 moléculas del piruvato y finalmente se va por la otra vía, que es la fermentación láctica, para producir, ¿no?, yogur, queso, otro tipo de productos diferentes a lo que se produciría, lo que vamos a ver, ¿no?, en lo que se produce en una respiración celular. Entonces, el otro camino que toma nuestro piruvato después de la glicólisis es el camino que lo conduce por la fermentación alcohólica. Entonces, en este tipo de fermentación ocurre básicamente en levaduras y en algunas bacterias. También son procesos anaeróbicos. Entonces, en este proceso se produce CO2 y alcohol etílico. Ambos son usados, por ejemplo, para la producción del pan, para la producción del vino, para la producción de la cerveza o de otras bebidas alcohólicas. Entonces, tanto la fermentación láctica como la fermentación alcohólica tienen importancia industrial, tienen importancia alimenticia, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tenemos nuestra molécula de glucosa, igual tiene que pasar por un proceso de glucólisis
nuestras dos moléculas de piruvato van a seguir el otro camino, que es la fermentación alcohólica, donde finalmente nos van a dar dos piruvatos, ¿no? Dos acetaldehídos y finalmente dos etanos, ¿no? Que es el alcohol o son los productos finales que vamos a obtener a partir de este proceso. El ciclo de Krebs. Si es que nuestra molécula de nuestra piruvato, nuestras dos moléculas de piruvato, producto de la glucólisis, se encuentran en condiciones aeróbicas o la célula está en condiciones donde tiene suficiente oxígeno para poder hacer la respiración, entonces va a completar su ciclo, ¿no? Mi glucosa va a completar su ciclo ingresando al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs completa esa oxidación de las moléculas orgánicas para generar finalmente energía. Ahora, el piruvato, mi molécula de piruvato, que ha salido de la glucólisis, entra ¿a dónde? A la mitocondria, ¿no? Por medio del transporte activo. Cuando veamos membrana celular vamos a poder ver cómo es que se desarrolla o se produce un transporte activo, ¿no? Necesita energía para poder ingresar al interior de la mitocondria. Ya el piruvato dentro de la mitocondria se va a transformar a acetilcoenzima A, ¿no? O también acetilcoenzima A de una forma abreviada, ¿no? Entonces, el paso de unión entre la glucosa y el ciclo de Krebs tiene tres pasos importantes. Un primer paso va a ser que el grupo carboxilo pasa a formar de una molécula de CO2. El otro paso es la oxidación de dos carbonos remanentes formando un compuesto llamado acetato. Y dentro de este proceso se van a liberar electrones y va a pasar a formar el NADH, ¿no? Cada proceso puede liberar electrones y nosotros sabemos que los NAD son moléculas que van a recibir, ¿no? Para poder ser transportados finalmente a la cadena transportadora de electrones. Y la unión de la coenzima A con el acetato va a formar lo que se llama la acetilcoenzima A. Ahora, el acetilcoenzima A es la que va a ingresar al ciclo de Krebs para iniciar finalmente su oxidación, ¿no? Entonces, esa acetilcoenzima A que se ha formado por esos tres pasos previos es lo que finalmente entra al ciclo del ácido cítrico, el denominado ciclo Krebs. En general, el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que podemos, antes de poderlo ver de una manera un poco más concreta? El ciclo de Krebs tiene 8 pasos sucesivos, ¿no? La glucólisis tenía 10 pasos. El ciclo de Krebs tiene 8 pasos sucesivos. Igual que la glucólisis, va a ser catalizado cada uno de los pasos por enzimas diferentes o enzimas específicas. Se van a liberar de 3 a 6 moléculas de CO2, 1 a 2 moléculas de ATP, ¿no? Por fosforilación a nivel de sustrato, que lo hemos visto, ¿no? Cuando se forma ATP a partir de una enzima, ¿no? Por la adición de un fósforo inorgánico. 3 moléculas de NAD más una molécula FAT, ¿no? Ambas, tanto NAD como FAT, son moléculas transportadoras de electrones. Entonces, cada vez que se va pasando de un proceso a otro, los electrones van siendo liberados por la ruptura de enlaces. Entonces, esos electrones son aceptados y finalmente transportados por estas dos moléculas, ¿no? Tanto el NAD como el FAT. Y luego al final transfieren energía al ATP por la vía de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Esto es ya lo que vamos a ver al final. Entonces acá tenemos estas moléculas que son aceptoras o transportadoras de electrones. Tenemos al NAD, que es la nicotinamina del nucleótido, que es un nucleótido transportador de hidrógenos, ¿no? El FAT, que es la viga del nucleótido, es un nucleótido también transportador de hidrógeno. Y también vamos a tener a la coenzima A, ¿no? La coenzima A es un nucleótido también transportador de grupos acilo, grupos acetilo, que finalmente también son moléculas energéticas. Entonces acá tenemos el panorama general de la glucólisis y del ciclo de Krebs.
Entonces, si es que mi célula está en presencia de oxígeno, mi molécula de piruvato va a tener que pasar, antes de entrar al ciclo de Krebs, tiene que pasar estos 3 pasos previos, ¿no? Tiene que convertirse de piruvato a acetilcoenzima A. Y como acetilcoenzima A recién ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs tenemos la formación de 2CO2, tenemos la formación de 3 NAD, tenemos también producción de ATP y producción de FAT, ¿no? Finalmente, el NAD y el FAT van a intervenir para la formación de ATP en la cadena transportadora de electrones. Y los ATPs producidos solamente ya se suman cuando vemos el balance general de la glucólisis, ¿sí, no? Porque ya son moléculas de ATP que la célula no las va a utilizar como tal. Pero como NAD y como FAT, aún la célula necesita, ¿no?, tener un paso previo, que es la formación del ATP por la cadena transportadora de electrones. Entonces, acá tenemos las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs es también denominado el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Entonces, acá tenemos la enzima, por ejemplo, citrato sintasa, aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinase coenzima sintasa, succinato deshidrogenasa y fumarato malato deshidrogenasa. Son una serie de enzimas que van a intervenir en cada proceso. Entonces, estos procesos, para que finalmente ya termine de degradarse la molécula de glucosa, van a tener, al igual que en la glucólisis, va a tener que pasar por toda una serie de reacciones catalizadas por enzimas. Finalmente, en el ciclo de Krebs es lo que ya se completa la degradación total de la glucosa, porque ya en la fosforilación oxidativa ya no vamos a tener más moléculas que degradar. La fosforilación oxidativa es un mecanismo por el cual la célula finalmente forma la mayor cantidad de moléculas de ATP. Entonces, en el ciclo de Krebs, la glucosa se terminó de degradar, ¿no?, por una serie de 8 pasos sucesivos, ¿sí?